No hay duda de que una de las cosas más hermosas de la Biblia son las leyes de Dios, porque ellas tienen como objetivo no esclavizar y sí liberar, hacer más feliz, enseñar a caminar. Por eso en este estudio vamos a hablar sobre las leyes de Dios, no solamente sobre los 10 mandamientos, y sí sobre cómo Dios estableció nuevas leyes para un nuevo pueblo, recién libre y listo para una nueva caminada. Muy bienvenida, querida amiga, querido amigo a mi canal. Soy Rubén Bullón. Este video es el estudio de la lección de la escuela sabática. Este estudio está muy interesante porque vamos a hablar sobre la ley, pero no solamente sobre los 10 mandamientos. Vamos a hablar sobre la amplitud de la ley que Dios quiso establecer. Vamos a notar un poquito de los problemas con la corrupción humana y vamos a ver de manera muy especial cuál era el plan de Dios para ese pueblo. Y me arriesgo a decir que ese era el plan de Dios para la humanidad. Si el pueblo, es muy difícil vivir en esos sí, ¿no? Si esto, si el otro, pero creemos que si el pueblo de Israel hubiera aceptado al Mesías, esas leyes pudieran ser vividas por el pueblo de una manera muy justa y muy correcta. Sería algo diferente, ¿no? En fin. Este estudio va a estar interesante. Nos vamos a dar cuenta de que mucho de lo que vivimos hoy día nace en la ley que Dios le dio a Moisés. Vamos a confrontar un malentendido en relación a la esclavitud en la Biblia. Vamos a hablar un poquito de eso. Así que participa de este estudio dejando tu comentario, de dónde te conectas. Todo eso es muy importante para nosotros. Si todavía no estás suscrito a mi canal, por favor suscríbete al canal, marca que te gustó el video. Si no te gustó el video, pues marca que no te gustó el video y seguimos avanzando. Quiero de verdad agradecerles a todos ustedes que son parte de mi ministerio, que ya compraron mi libro. Mira que estoy súper feliz con la gente que pudo comprar, que está participando. Yo sé que en otros países todavía no tenemos disponible. Estoy haciendo los últimos arreglos con Amazon para disponibilizar el libro en otros países también. ¿Ok? Así que vamos a seguir avanzando. El título de la lección de esta semana es ¿Cómo vivir la ley? Y como siempre vamos con el verso para memorizar. El Señor dijo a Moisés, así dirás a los israelitas, ustedes han visto que les hablé desde el cielo. No hagan ningún dios de plata ni de oro para ponerlo junto a mí. Éxodo capítulo 20, versos 22 y 23. Dios quiso confrontar con su ley lo que el pueblo vivió por 400 años. Una de las leyes más crueles que el pueblo vio en Egipto fue la muerte de los niños. Eso mostraba el carácter del faraón. Eso mostraba la maldad que había por detrás de ellos. La ley revela lo que piensa un pueblo. La ley revela lo que piensa su Dios. Dios, al comenzar este viaje con el pueblo de Israel, quiere darles nuevas leyes, leyes que los protejan, leyes que los cuiden, que si observadas los hagan prosperar. Y queridos, aquí quizá esté el gran punto en relación a la guarda de la ley en nuestros días. Observar la ley es una de las mejores maneras de prosperarnos, de protegernos y de avanzar. Cuando yo miro a la ley como una carga que tengo que llevar, yo estoy malentendiendo la belleza de las órdenes de Dios. Dios nunca nos va a pedir algo que nos haga daño. Dios nunca nos va a pedir algo para perjudicarnos. Todo lo que Dios pide es para nuestra bendición. Y cuando Él deja su ley para ser observada, no la deja como una prueba de salvación, y sí como un método de desarrollo de mi carácter y de mi vida. Queridos, es muy importante que comencemos a mirar la ley desde esta perspectiva. Hay aquellos que rechazan completamente la ley porque ven en la ley un legalismo que no quiere morir,
Pero hay los otros que ven en la ley una regla que cumplir rumbo a su salvación, viviendo un legalismo aunque no anunciado, pero sí velado, dando razón a los que están al otro lado y rechazan la ley. El centro de esta conversación es mirar a la ley, es mirar a Cristo, es mirar el carácter de Dios. ¿Quién no quiere servir? ¿Quién no quiere seguir el carácter de Dios? ¿Quién no quisiera el carácter de Dios reflejado en nosotros? Por eso, todas las veces que escuches hablar de ley, no la mires con maldad. No la rechaces solamente porque te enseñaron a rechazar. Tampoco la mires como una idolatría o como una forma de alcanzar más salvación. La ley es solamente eso. La ley es la revelación del carácter de Dios. Y cuando yo lo observo, yo me torno más semejante a Él. Cuando yo lo observo, yo camino más semejante a Él. Cuando yo la sigo, yo sigo la voluntad de Dios para mi vida. ¿No es eso lo que usted desea hacer hoy día? ¿No quisiera usted decir, yo quiero seguir la voluntad de Dios en mi vida? ¿Por qué no comenzamos este estudio escribiendo exactamente esto? Yo quiero comenzar la voluntad yo quiero seguir la voluntad de Dios en mi vida. Escribe eso en los comentarios. Yo Rubén, yo María, yo Juan, yo el nombre que sea. Yo quiero seguir la voluntad de Dios en mi vida. Esa será una linda oración, una manera muy buena de comenzar este estudio y comenzar esta semana. Es muy común encontrar gente que mal entiende la Biblia y predica. Por favor, no piense que estoy criticando a alguien. Solamente estoy atestando una realidad. Hay mucha gente que trata, yo escuché esta expresión hace muchos años y me gusta. Hay gente que honestamente trata de buscarle 5 patas al gato en el texto bíblico. Yo vivo en Estados Unidos y en Estados Unidos la cuestión de disputas raciales es muy fuerte. Existe mucha animosidad tanto de un lado como del otro. Y muchas veces he escuchado personas justificando su no uso de la Biblia o su descreencia o su incapacidad de creer en Dios por decir así, yo no puedo seguir un libro que apoya la esclavitud. Que apoya la esclavitud. Hay gente que honestamente cree que la Biblia apoya la esclavitud. No hay nada más lejos de la verdad que eso. La Biblia no apoya la esclavitud. La Biblia no apoya la poligamia. La Biblia no apoya el asesinato. La Biblia es contra todo eso. Pero la Biblia legisla en cómo las cosas deberían funcionar en situaciones como esa. No hay una legislación sobre la poligamia, obviamente. Pero la Biblia legisla y Dios termina tolerando ciertas actividades de sus principales personajes. Abraham, por ejemplo, Jacob. Eso no quiere decir que la Biblia apoya. Eso quiere decir que Dios, y eso es muy importante entender, Dios nos lleva de lo conocido hacia lo desconocido. Ese es un principio muy interesante de Dios. Dios nunca nos presentará algo completamente fuera de nuestra realidad. Dios nos saca de nuestro conocido y nos lleva a nuestro desconocido. Siempre ha sido así y hasta el día de hoy es así. Por ejemplo, con los israelitas. Cuando Dios los saca, Dios les da el código del pacto. ¿Qué es el código del pacto? Es una porción de la Biblia de aproximadamente 4 capítulos y que se repite varias veces en el Pentateuco, dando orientaciones de cómo debería ser la vida, de cómo deberían proceder con lo que tenían. Queridos, los israelitas venían de 400 años viviendo esclavitud, viviendo tortura, viviendo sufrimiento. La esclavitud de los israelitas fue bastante difícil. Pero ahora, al comenzar su nueva vida,
ellos se encuentran trayendo algunas costumbres. Y es mi deber saber entender eso. Por eso yo, cuando hablo a pastores, a líderes de iglesia, uno de los principales desafíos, yo les digo, ¿no? Esto, uno de los principales desafíos que tenemos como iglesia, como comunidad religiosa, es saber aceptar la llegada de las personas a nuestra comunidad sin rechazarlos y sin rechazar lo que ellos son. Una persona llega a nuestra comunidad de muchos años sin participar de una comunidad religiosa y nosotros queremos que cuando él llegue la primera comida que traiga a la iglesia sea una comida vegana. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Yo entiendo que muchas iglesias tienen ese voto, ¿no?, velado de que en la iglesia solamente comida vegetariana. Pero ¿cuántas historias yo he escuchado? Y por favor, déjenme saber en los comentarios si usted ha escuchado historias así. ¿Cuántas historias yo he escuchado de gente que llegó a la iglesia una vez, vio que se estaba sirviendo comida, todo el mundo traía su comida y pensó, pues al otro sábado se sintió tan feliz y dijo, bueno, quiero llevar mi comida, y llevó un pollo o llevó algo de carne o algo de pescado y se armó un revolú en la iglesia, una pelea de que ¿quién se le ocurre traer esto? ¿Y cuánta gente dejó de seguir la fe? Porque fueron honestamente ofendidos por los comentarios maldosos de algunos santos del pueblo de Dios. Nosotros tenemos, ojo aquí, tenemos que estar preparados para recibir la gente con sus costumbres. Y poco a poco tratar de enseñarles una mejor manera de vivir. Porque es exactamente lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Exigir un cambio de las personas de la noche al día es hacerlas sufrir, cosa que Dios no quiere. Por ejemplo, cuando hablamos de esclavitud en la Biblia. La esclavitud es un tema delicado en Estados Unidos, hay muchas peleas raciales, pero algunos llegan a creer, a caer en la falsa idea de que esclavitud es algo que se originó en Estados Unidos o en Brasil, ¿no? Que la esclavitud fue solamente contra las personas de África. Y pues otra vez, basta conocer un poquito de historia para que uno se dé cuenta de que la esclavitud que tomó lugar en las Américas, que es una de las peores manchas de la historia de la humanidad, no es algo que se inventó en la colonización de las Américas. Existe desde que el ser humano es ser humano. Desde las primeras sociedades que conocemos nosotros, había esclavitud y no era solamente contra la gente de la África, era con gente de todos los lugares. Los propios israelitas fueron esclavos. Y Dios les da a ellos una forma de saber cómo manejar esa cuestión de esclavitud, dando reglas y en especial dando a la esclavitud el derecho de la libertad, dando al esclavo, ojo aquí, el derecho de querer seguir viviendo como esclavo. Las leyes que Dios propone encuentran al pueblo de Israel en sus costumbres, pero los ayudan a tener una manera más correcta de vivir. Y es así que la vida espiritual sigue, queridos. Nuestro cambio es gradual, nuestro cambio va de paso a paso y las cosas poco a poco van cambiando. Yo siempre le digo eso a los líderes religiosos y voy a decir una vez más aquí. Tengamos mucho cuidado con lo que exigimos de las personas cuando vienen a la iglesia. Tengamos mucho cuidado. No siempre, y me arriesgo a decir, en la gran mayoría de las veces, no está bien lo que estamos exigiendo. Deberíamos primero convivir, ganar la confianza, acercarnos a las personas y poco a poco tratar de mostrarles que existe una mejor manera de vivir. Ese es el camino, es el método de Cristo. Eso es lo que yo quisiera que todos nosotros elijamos seguir de ahora en adelante. Las leyes de Dios
siempre tenían como principal objetivo la protección del pueblo. Pienso que si nosotros miramos la ley de esa manera, entonces nosotros lograríamos entender mejor cómo liderar nuestras iglesias. Las leyes tienen como objetivo principal proteger a la gente. Ahora te pregunto, cuando yo miro a mi iglesia, cuando yo veo mi iglesia y veo las reglas que nuestras juntas están creando, te pregunto, ¿ellas tienen como objetivo la protección de las personas? Nunca me olvidé de una situación que viví aquí en Estados Unidos, donde al llegar a una iglesia se nos avisó que era prohibido, aunque yo casi nunca tengo una botella de agua, es prohibido tener botellas de agua en el púlpito. Es prohibido entrar con agua al púlpito. Y yo me pregunto, ¿pensando en qué se hizo esa regla? Claramente no fue pensando en las personas, claramente. ¿Pensando en qué? Estos días llegué a una iglesia con el presidente de mi asociación y una persona quiso quitarle el anillo, así a la fuerza. Es que hay una regla aquí. ¿Pensando en quién se hace ese tipo de regla? No es pensando en la gente. Hay gente que llega a nuestras iglesias por primera vez, segunda vez, con aretes y anillos, y con prendas, y con collares. Y hay gente a la puerta diciendo, no, así no puedes entrar. Hay una regla en nuestra iglesia que así no puedes entrar. O el niño que llega a la iglesia con el pelo largo. Yo me encontré con situaciones como esa. Es una tradición del país de donde el niño viene. No. Para ser bautizado hay que cortarle el pelo. ¿De dónde salieron estas reglas? ¿Cuál es el objetivo de ellas? Claramente no es la gente. Claramente. Y queridos, yo sé que algunos por veces me miran y piensan que yo soy un radical o un liberal, ¿no? Los liberales piensan que yo soy un radical, pues yo no sé por dónde voy. Yo sé que tenemos la necesidad de reglas en nuestras iglesias. Pero también sé que muchas de estas reglas no visan el bien de las personas y sí a calmar la rabia de algunos en exigir que existan cambios inmediatos en personas que por primera vez están pisando la iglesia, o lo peor todavía, solamente demostrar que quien manda soy yo. Y aquí la regla será esa. Ese es algo muy peligroso. La lección nos enseña que las leyes que Dios estableció tenían como objetivo el cuidado del pueblo. Y la elección de jueces, y más adelante vamos a ver que el problema de Israel no eran las leyes, es decir, la corrupción de los jueces, que la elección de los jueces tenía como objetivo aplicar esa ley en orden de proteger al pueblo. En la lección del día lunes que estamos estudiando ahora en este video, la lección habla sobre las principales fiestas del pueblo de Israel, que eran de alguna manera comparadas, ojo, comparadas al sábado. El sábado era el día de Dios y estas fiestas, ellas fueron comparadas al sábado porque ellas existían como un intento de hacer con que la gente se recordara lo que es la gracia. Por ejemplo, y ahora tengo que poner mis lentes. La primera de ellas era la Pascua o la fiesta de los panes sin levadura, que era en la primavera, normalmente entre marzo y abril. La Pascua era la celebración de la salida de Israel. Y no hay nada más poderoso en el Pentateuco al mostrar gracia que la salida de Israel. Sábado es un memorial de la redención, es una celebración de la salvación. El sábado es la celebración de la gracia maravillosa del Señor Jesucristo. La Pascua de la misma manera. La segunda fiesta era la fiesta del Pentecostés, o fiesta de la cosecha o de las semanas.
que comenzaba 50 días después del Pentecostés, después de la Pascua. Era una fiesta donde se celebraba, ojo aquí, las cosechas y que todo lo que ellos recibían era por la gracia maravillosa de Dios. Siempre celebración de gracia. Y por último, la fiesta celebrada era la fiesta de los tabernáculos, que pasaba más o menos entre septiembre y octubre, que también celebraba fiesta de las cabañas, que celebraba el periodo del pueblo de Israel en el desierto y cómo la gracia los protegió en todo eso. Al fin podemos concluir diciendo que la ley, las leyes que Dios dio a Moisés eran recordatorios de la gracia. Y eso es algo que tiene que estar en nuestra mente. Esto es algo que tiene que caminar con nosotros, que tenemos que cargarlo con nosotros. No hay nada más poderoso en la Biblia que la gracia. La gracia tiene que ser predicada, tiene que ser cantada a cada momento, a cada hora, a cada lugar. Dios quiere hacer por ti mucho más de lo que estás dispuesto a imaginar. Y permíteme decirte esto. No ves todo lo que Dios quiere hacer en tu vida, porque en vez de darle a Dios el lugar de Dios, quieres tú sentarte en el lugar de Dios. Y después en tu tristeza y en tu amargor te preguntas, Dios no se importa por mí, Dios no existe. Pero Dios sí existe y Él quiere trabajar en tu vida. Y más que eso, Él te quiere dar un sinfín de victorias. Pero tienes que permitir que Él sea el primero en tu vida. Tienes que darle a Dios el primer lugar. Una de las maneras, lugares más interesantes de ver eso es en la Biblia. Es en el libro de Génesis, de Éxodo, en la salida del pueblo de Israel de Egipto. Yo nunca me había atentado para eso, pero el autor de la lección lo propone de manera muy interesante. Dios nunca quiso que el pueblo de Israel luchara por Canaán. Interesante, ¿no? Dios nunca quiso que el pueblo luchara por Canaán. No era la intención de Dios que el pueblo luchara por Canaán. ¿Te puedes imaginar eso? Dios iba a luchar por el pueblo y el pueblo iba a descansar. Desde la salida, desde el cruce del Mar Rojo, la promesa era, ustedes descansen, yo voy a hacer todo. Esa promesa se extiende hasta el día de hoy. Ustedes descansan, yo voy a hacer, pero nosotros no descansamos en Dios. Nosotros siempre queremos ponerlo a un lado, porque los caminos que Dios tiene para nosotros comúnmente no son los caminos que nosotros queremos para nosotros. Los caminos que Dios tiene para nosotros son caminos muy distintos. Nosotros queremos seguir nuestro camino. Dios quiere llevarnos por su camino de Él. Y la pregunta sencilla es, ¿cuál de esos caminos estás dispuesto a elegir? En el comentario de la lección hay algo que me llamó muchísimo la atención. Mira qué cosa interesante esto aquí. El autor de la lección, ¿dónde está? Aquí está. Mira qué interesante. El comentario de la lección dice, yo envío mi ángel delante de ti. Son promesas que Dios le hace al pueblo de Israel. Yo envío mi ángel delante de ti. Éxodo 23, 20. Seré enemigo de tus enemigos, 23, 22. Afligiré a los que te aflijan, 23, 22. A quienes yo destruiré, quitaré toda enfermedad de medio de ti. Yo te concederé larga vida, enviaré mi temor delante de ti, llenaré de consternación a todos los pueblos donde entres. Haré que todos tus enemigos huyan de ti. Enviaré las avispas delante de ti. Poco a poco los echaré de delante de ti, extenderé las fronteras de tu país, pondré en tus manos los habitantes del país. Todas estas son promesas de Dios para que el pueblo pudiera descansar. Pues, pero el pueblo es terco. Pastor, ¿por qué entonces Dios no hizo eso de inmediato? Tuvo que hacer el pueblo dar vuelta y vuelta y vuelta. Porque había mucho que trabajar en el pueblo. No pudiera haber hecho eso con Abraham, trayendo a Abraham, sacando todo el mundo y que Abraham comenzara.
Por veces no nos damos cuenta cómo la misericordia de Dios trabaja y hay algo muy interesante. Ya me preguntaron, pastor, ¿por qué Dios destruyó los otros pueblos para proteger a Israel? ¿No parece un poco injusto? No. Porque durante todo el tiempo en la construcción del pueblo de Israel es claro ver cómo Dios extendió gracia y misericordia a los demás pueblos. Y estos pueblos sencillamente rechazaron la misericordia de Dios, prefiriendo sus propios ídolos, eligiendo sus propios dioses, rechazaron a Dios. Simplemente rechazaron a Dios. O sea, la misericordia fue extendida ya. Ellos rechazaron, entonces la misericordia vino al pueblo de Israel. Mi querido, Dios quiso luchar, el pueblo no quiso aceptar. Y ahí te pregunto, ¿estás dispuesto a permitir que Dios sea Dios en tu vida? ¿Estás dispuesta a permitir que Dios sea el primero de tu vida? Sea el que va delante de ti. Sea el que te guíe. ¿Estás dispuesto a permitir la soberanía de Dios sobre tus planes, sobre tus sueños, sobre todo lo que tienes? ¿Qué tal si hoy día escribimos en los comentarios una oración muy especial, diciendo, Señor, quiero que seas el número uno. Quiero que seas el número uno en mi vida. Por favor, escribe eso en los comentarios. Señor, quiero que seas el número uno en mi vida. Esa sencilla oración hará con que tu día sea mucho, pero mucho mejor. El ser humano tiene la capacidad de desvirtuar mucho lo que dice Dios. Una de las leyes que Dios le dio a Moisés para que fuera dada al pueblo fue la ley ojo por ojo. Hay un dicho que dice así, ojo por ojo y el mundo terminará ciego. ¿Qué quiere decir ojo por ojo? Ojo por ojo no era un permiso que Dios le había dado a las personas al decir, me dieron un cachetazo y yo voy a dar otro. Ojo por ojo. Me robaste un camello, te voy a robar un camello. Ojo por ojo. No. Ojo por ojo, esa ley nunca fue un permiso para que yo ahora me convierta en el juez y en el que ejecuta la condena. Pero así el ser humano terminó entendiendo esa ley. Cuando Dios propone ojo por ojo, está diciendo más que cualquier cosa, si nosotros seguimos así, nos vamos a lastimar. Si seguimos así, nos vamos a herir. Entonces, dejemos que los jueces evalúen cuánto vale esto para entonces dar una sentencia justa, que sea equiparado, que pueda parecer. La ley dada ojo por ojo es una ley más que cualquier cosa para evitar los ataques, para evitar el dolor, pero en especial para evitar la venganza. Es interesante cómo el salmista, como el autor de la lección, yo estaba buscando aquí una información que anoté, cómo el autor de la lección propone esto. Y queridos, Cristo en el monte de las bienaventuranzas sacó tiempo para corregir esos malentendidos de la ley. Y aquí es donde yo quiero entrar a este tema. Con el tiempo nosotros comenzamos mal a entender la ley. El ser humano comenzó mal a entender la ley. Con el tiempo los jueces se volvieron corruptos. Porque en la humanidad, en nuestros genes está la corrupción. Se corrompieron. Y comenzaron a aceptar sobornos. Y los profetas del Antiguo Testamento hablan mucho en contra de eso, el acepto de sobornos por parte de los líderes para dar veredictos favoreciendo a un en detrimento del otro. O sea,
El problema nunca fue la ley. El problema es el ser humano. Permítame aplicar esto a algo de cual yo hablo muy poco, o casi nunca hablo. Política. La política no es mala. La política es necesaria. Pero el problema con la política no es la política. El problema con la política son los seres humanos, que desvirtuamos lo que es servir al pueblo. Porque al fin del día el político, el presidente, el alcalde, el gobernador, son servidores públicos que deberían tener como principal objetivo el cuidado del pueblo. Pero la política se ha desvirtuado tanto que muchos ya llegamos a ni siquiera querer hablar, no querer votar, y pintamos a todos los políticos como gente corrupta, algo que claramente no es verdad. El problema con las iglesias no es la iglesia, es el ser humano que lidera la iglesia, a comenzar por el pastor, yo y otros, que en nuestro afán de querer hacer bien las cosas, por veces hacemos mal. Y es común encontrar en el mundo religioso personas que se corrompieron. No en la iglesia adventista necesariamente, no hablo de la iglesia adventista. En 30 años de ministerio, aunque yo sé que hubieron errores y aunque yo sé que yo mismo he cometido errores en administración, yo no he conocido a una persona a la cual yo la pueda decir, no, este es corrupto, este se corrompe. Yo he encontrado administradores que fueron geniales, así como he tenido la tristeza de encontrar administradores que no fueron buenos. Pues no quiere decir que eran hombres malos. El problema no está con la religión, no está con la ley, no está con la política. El problema está con el ser humano. Es la maldad humana, ¿sabes? Es esta corrupción que cargamos con nosotros. Querido, Dios nunca nos dio permiso para tomar las cosas en nuestras manos. Dios siempre nos pidió confiar en Él, confiar en su pueblo, confiar en aquellos que Él pone. Y yo honestamente creo que Dios pone a los pastores para hacer esas obras. Yo tengo un respeto muy grande por los pastores. Los admiro mucho. Tengo el privilegio de viajar a muchos países de Centroamérica, de Latinoamérica, predicando, dando clases, dando campañas. Y cuando tengo la oportunidad de sentarme con esos pastores, cuánta cosa aprendo de ellos. Cuánta cosa buena veo que están haciendo, cuánto sacrificio, cuánta dedicación. Aquí con los colegas de ministerio que yo tengo en mi asociación, yo veo a estos muchachos laborando, luchando, me llaman, pastor, tengo este sueño, quiero hacer. Yo creo que Dios los puso ahí. El problema no está en los pastores, no está en la religión, perdón, está en nosotros. Por eso creo que esta lección del día miércoles es un llamado a corregirnos, a evaluarnos y pedir, Señor, ayúdame a vivir de manera correcta lo que me llamaste a vivir. Si hacemos eso, creo que logramos hacer mucho. ¿Cuántos de nosotros ya nos quisimos vengar de alguien o de algo? Me la va a pagar. Ya dijiste eso. Me la van a pagar. ¿Te puedo confesar algo? Yo ya dije eso algunas veces. Todos nosotros en algún momento ya nos sentimos injusticiados. Todos nosotros. No hay uno que pueda decir, no, a mí nunca me hicieron nada malo. Y todos nosotros en algún momento ya pensamos eso. Me la va a pagar. Permíteme, Dios no está en contra de la venganza. Dios no está en contra de la venganza. Más, la venganza es bíblica. La venganza es bíblica.
vuelvo a insistir lo que insistí en el estudio del día miércoles. El problema no está en la venganza, el problema está en el ser humano. Porque por alguna razón el ser humano llegó a entender que él es el que es el responsable de ejecutar la venganza. El ser humano cree que es su deber vengarse, que es su deber moral que la persona pague, es su deber hacer con que el otro sufra. Muy bien, eso no es nuestro deber, nunca fue nuestro deber y no debería ser nuestro deber. No fuimos llamados por Dios, ojo aquí, no fuimos llamados por Dios para vengarnos de las personas. Dios es claro al decir, mía es la venganza. ¿Cuál es la diferencia entre la venganza de Dios y la venganza del hombre? La venganza del hombre siempre impone dolor exagerado. No hay nunca alguien que se vengue de alguien y diga, bueno, fue exactamente así. No, siempre le damos sufrir más, o por veces si nos sale mal la venganza, menos, pero nunca le damos al clavo. Siempre queremos imponer un dolor extra y creemos que tenemos el derecho de imponer ese tipo de dolor extra por el dolor que nos causaron. Y porque no tenemos ese equilibrio, ese balance, es que Dios pide que yo no me dedique a vengarme de nadie. Lo que Dios dice es, mía es la venganza, yo me voy a vengar. ¿Cuál es la diferencia? La venganza de Dios no es punitiva. La venganza de Dios es restauradora. La venganza de Dios es para restaurar al que sufrió y para restaurar al que se equivocó. Dios quiere que tú seas sano de tu dolor, pero Dios quiere que el otro también sea sano de su pecado. La venganza de Dios es siempre en busca por la restauración del ser humano. Todo lo que Dios hace es para la restauración del ser humano. Ahora, ¿qué fue lo que Dios sí me mandó a hacer? Dios me dijo para ser perfecto. Ah, pero pastor, usted nos dice que no existe perfección. La gente que les gusta predicar sobre perfeccionismo usa mucho este texto aquí y no creo que se dan cuenta del error que cometen. La perfección, mira esto, la perfección de la cual Jesús habla en el final del capítulo 5, Mateo capítulo 5, el verso 48, donde él dice así, sean perfectos como el Padre es perfecto. Y mucha gente, ve pastor, sí debemos ser perfectos. Es que ese texto no habla de eso. No está hablando de una vida sin pecado. Vuelvo a repetir, todas las veces que usted quiere entender qué dice un verso de la Biblia, tiene que leer por lo menos el contexto inmediato del verso, si no, pues toda la sección, ni el capítulo, la sección que hay. Por veces algunas secciones son más grandes que el capítulo. Cuando usted lee esa porción de la Biblia, usted se va a dar cuenta que es cuando Jesús introduce el concepto de el Padre que está en los cielos. Y cuando Él va hablando del Padre que está en los cielos, va hablando, el Padre que está en los cielos hace el sol nacer para justos e impíos, hace caer lluvia para justos e impíos. El Padre que está en el cielo ama a justos y a impíos. Él trata a los dos bien, Él prospera a los dos, Él cuida a los dos, Él ama a los dos. Y cuando Él está hablando de ese tema, está diciendo así, ustedes tienen el deber de amar a las personas. Yo quiero que amen a las personas. No solamente el que se porta mal contigo, sí también el que se porta bien contigo, y sí también el que se porta mal contigo. Porque si oras por tus hermanos, ¿qué estás haciendo? Ora por aquellos que te persiguen. Porque es así que el Padre que está en el cielo hace. Y a esa actitud del Padre Jesús llama a perfección. El amor de Dios en mí extendido a las personas es perfección. Yo amo a las personas. Eso es ser perfecto. Entonces, ¿quieres ser perfecto como el Padre? Comienza a amar
orar por los que te persiguen, a abrazar a los que no te quieren abrazar, a amar a los que te parecen odiosos. Eso es ser perfecto. Dios nunca me pidió para que yo vaya a vengarme. Dios me pidió para que mi venganza sea amar a las personas. ¿Cómo sería diferente el mundo si hiciéramos eso, no? Deja achicar un poco más la conversación. ¿Cómo sería diferente la iglesia si las cosas fueran así, no? Vamos a achicar aún más. ¿Cómo sería diferente nuestro hogar si las cosas fueran así? ¿Cómo sería diferente la relación matrimonial si las cosas fueran así? Piensa sobre eso. Y piensa sobre los cambios que necesitan pasar en tu vida. Estudiamos en estos videos esta semana que el problema no está en la ley. El problema no está en la religión. El problema está en el ser humano. Nosotros somos los problemáticos. La ley de Jehová es perfecta. Las leyes de Dios son perfectas. Los imperfectos somos nosotros. Así que, ¿cómo pudiéramos ser mejores mayordomos de la ley de Dios? Y cuando hablo de la ley de Dios, estoy hablando de todo lo que Dios nos pide. ¿Cómo pudiera ser mejor mayordomo? Estando cada día más conectado con el Padre. Pasar más tiempo en comunión con Dios. Mientras más tiempo estoy con Dios, mientras más tiempo estoy conectado al Padre, mejor mayordomo soy de las verdades que Él me da. Y creo que es exactamente eso que nos hace falta trabajar un poquito más. El odio que sale de nuestra boca, la rabia que por veces sale de nuestra boca, de nuestros hogares, de nuestros comentarios, de nuestra vida en la internet. Por más que yo quiera justificarla en mi mente, solamente muestra que mal mayordomo soy de las verdades divinas. Por favor, ten eso en consideración. ¿Te parece? Quiero terminar este estudio leyendo una cita del Espíritu de Profecía que nos va a ayudar a entender mejor la lección y el estudio de esta semana. Nuestro amado Salvador nos enviará ayuda en el momento mismo en que la necesitemos. El camino al cielo quedó consagrado por sus pisadas. Toda espina que hiere nuestros pies hirió también los suyos. Toda cruz que debamos cargar ya la cargó Él antes que nosotros. El Señor permite que los conflictos con el fin de preparar el alma para la paz. El tiempo de angustia es una prueba severa y terrible para el pueblo de Dios, pero es el momento para que todo verdadero creyente mire hacia arriba y por medio de la fe pueda ver el arco de la promesa que lo envuelve. Conflicto de los siglos, página 691. Estamos llegando al tiempo donde es muy importante mirar nuestra vida y pedir a Dios fuerzas para hacer ajustes. Está llegando ya muy pronto la venida de Cristo. Muy pronto todo esto se va a acabar. Y me goza saber eso. Esta semana que pasó, pude ver una vez más mi hija entrando a su auto yéndose a la universidad. Y mientras ella manejaba y salía y con una sonrisa se despedía por la ventana. Yo trataba de mantener mi sonrisa, pero mi corazón siempre llora cuando mi hija se va. Como yo quisiera tenerlas en casa. Todavía tengo mi hija pequeña conmigo, lo que hace mi día muy feliz. La venida de Cristo quiere decir que nunca más tendré que ver a mi hija despedirse. Nunca más tendré que estar lejos de la gente que amo. Y yo oro para que ese día llegue muy pronto. Pero mientras no llegue ese día, es muy importante que nosotros evaluemos bien cómo está nuestra vida y qué cosas tenemos que mejorar, qué cambios tenemos que hacer. Querido, ojalá Dios te guíe en el rumbo de entender esos cambios y elegir crecer y mejorar. ¿Está bien? Mira, cuídate mucho. Es siempre un gusto poder compartir contigo. Nos vemos siempre en los otros videos y en los medios sociales todos los días. Bendiciones a todos. Chao.